Buenas noches, estimados aprendices. Iniciamos sesión sincrónica número 2 en el día de hoy. Vamos con la proyección de nuestro programa. Para hoy vamos a ver nuestra segunda sesión de la competencia técnica, calcular costos de operación de acuerdo con métodos. Recuerden nuestra autorización de grabación. Es importante en cada sesión sincrónica. Esta autorización de grabación va a ser usada únicamente con fines educativos. Acuerdos para la formación. Vamos a mantener los micrófonos cerrados, cuidando nuestro entorno para evitar posibles ruidos que afecten la comunicación en esta sesión sincrónica. Vamos a usar el chat de esta videoconferencia para expresar nuestras ideas de una forma respetuosa, contestar preguntas. Levantemos la mano para pedir la palabra y el instructor, en este caso, de mi parte, les voy a dar la participación a esta sesión sincrónica con sus opiniones y participar de forma puntual y concreta en esta sesión sincrónica, respetando los tiempos de sesiones, con respeto, resalto esa parte para sus compañeros y para el instructor. Medios de comunicación, los horarios de atención al WhatsApp, de 2 de la tarde a 5 de la tarde, lunes a viernes. Mi correo jotoespinosa@sena.edu.com. En mi perfil de instructor para encontrar los horarios, los días de sesiones sincrónicas. Mi celular 315-018-2024. Me puede escribir los mensajes, dudas, inquietudes, también en la plataforma Sajuna. Y en la forma que van llegando, pues voy a ir contestando sus dudas e inquietudes. Bueno, conociendo esto, vamos para el día de hoy, el objetivo del día de hoy. Identificar y comprender los principales costos en la gestión logística, como los aplicados a transporte, almacenamiento, inventarios, administración, procedimiento de pedidos y costos laborales, con el fin de analizar su impacto en la cadena de abastecimiento y en la rentabilidad de la organización. Recordemos que todo el ejercicio de la cadena de abastecimiento, toda la operación que desarrollamos en la cadena de abastecimiento, cada punto tiene sus costos, ¿no? Entonces es importante conocerlos y para llegar a un producto final y encerrar un costo total en nuestro producto final, ¿listo? Y es un punto de referencia para saber el fin de nuestra operación, ese producto final, y obtener pues una utilidad en referencia a todos estos costos que acabo de nombrar. Vamos con nuestra presentación de costeos de proceso logístico. Bueno, costeos de proceso logístico. Como les reiteré, es importante conocer y aplicar los costos que van en todo este eh, proceso logístico, en toda la cadena de suministro, para llegar a conocer el costo real realmente de nuestro producto final. Distribución de costos en los procesos logísticos. ¿Qué nos dice nuestro material formativo? Los costos logísticos se distribuyen a lo largo de toda la cadena de abastecimiento y están presentes en cada proceso, subproceso y actividad y tarea. Esto resume lo que les venía comentando anteriormente. Entonces van a estar presentes esos costos en todo nuestro proceso. Estos costos son parte fundamental de la gestión logística, ya que permiten agregar valor al producto o servicio y garantizar que llegue al cliente de manera eficiente. Eso es el objetivo, uno de los principales objetivos, llegar de manera eficiente a nuestros clientes, cumpliendo sus necesidades, ¿no? Con todo este proceso. Esta distribución de costos se refleja en los distintos procesos logísticos, donde cada etapa participa en la formación del costo total. Es el costo final del que les hablaba a nuestro producto para entrega a nuestros clientes. ¿Listo? Súper importante. Bueno, vamos a ver aquí la distribución de costos en los procesos logísticos. Nuestro material formativo, esto es sacado de nuestro material formativo, lo pueden encontrar en nuestra plataforma Sajuna. ¿Y qué nos dice la definición de estos costos? La logística de entrada empieza con el proceso de aprovisionamiento. Comprende una serie de actividades interrelacionadas que requieren insumos, recursos de personal para adquisición de materias primas, insumos, productos terminados, maquinaria. Además, incluyen las siguientes actividades. Son importantes conocer esas actividades
y encontrar, buscar allí qué costo le corresponde a cada una. Selección de proveedores. Tenemos una persona en nuestra área de compras que es la persona encargada de seleccionar sus proveedores. En algunas estructuras corporativas es el analista de compras, en otras es el coordinador. Sin embargo, entonces ahí vamos a comenzar a agregar costos a nuestros procesos logísticos con la selección de proveedores. ¿El costo cuál es? El salario que esa persona devenga por hacer esta labor. Compra de insumos y materias primas. El costo de esas materias primas que vamos a comprar. Por ejemplo, vamos a comprar tubería, aluminio, por traer un ejemplo, por tener un ejemplo, de pronto es manejar una empresa, una carrocera o una empresa que fabrica puentes, es que trabaja con metal. Entonces, esa compra de materia prima e insumos, vamos también a estar, está ligada, lógicamente, a unos costos. Como tercero, certificación de calidad de las materias primas. También hay un costo ahí inmerso y es la persona capacitada y profesional en esta certificación para estas materias primas. Entonces también genera un costo esta certificación. Negociación de precios, términos de negociación. Bueno, ahí ya tenemos entonces ya de lleno cómo es, qué nos ofrece ese proveedor en precios, qué negociación podemos hacer, obtener un buen beneficio, un buen descuento de estos precios de materias primas y en qué términos vamos a negociar eso, esos productos, ¿no? Esas materias primas. Si va a ser de pronto un crédito contra entrega, perdón, un pago contra entrega, un crédito a 30, 60, 90 días, depende de los parámetros y las políticas de compra de la organización. ¿Listo? Entonces, súper importante, negociación de precios y términos de negociación. Y por último, estos mínimo y máximo de inventarios de materia prima. Recuerden que tenemos que tener una planeación estratégica en nuestra rotación de inventarios. No nos podemos sobreestoquear porque vamos a tener un costo ahí muerto, un costo ahí quieto, estancado, ¿sí? Y tampoco podemos tener un mínimo de materia prima sabiendo que se avecina una producción grande y entonces tenemos que estar rotando ese inventario. La idea es que tengamos la cantidad adecuada en el momento adecuado de materia prima, ¿listo? Para suministrar nuestra línea de producción. Costos en la gestión de inventario es otro de los costos reflejados. ¿Qué nos dice nuestro material formativo? La logística interna se ve reflejada en la gestión de inventarios que genera unas actividades y costos relacionados con su actividad. Para ello, requiere recursos, insumos y personal perdón, requiere insumos y personal para su importante actividad dentro de los procesos logísticos que incluyen estas actividades. Es importante hacer claridad que en el inventario se encuentra la mayor cantidad de recursos de la empresa, que debe ser administrado de manera correcta. Lo que les hablaba en la diapositiva anterior, es importante que manejemos ese inventario, que tengamos ese planeamiento de ese inventario, porque ahí es donde está nuestro flujo de caja, el flujo de caja para la compañía. Podemos comprar el sobrestock o tener los mínimos si está corriendo, de pronto porque vamos a tener un faltante, ¿no? Es súper importante manejar ese inventario de manera correcta. ¿Qué costos aplicamos en los inventarios? El recibo de mercancías. Volviendo al ejemplo de la tubería, en una empresa manufacturera que realiza, no sé, puentes, buses, que fabrica y usa esos metales, recibe las mercancías. Hay un costo ahí de descarga en el recibir la mercancía, ¿sí? De pronto usamos montacarga, son materiales bastante pesados. Puente grúa, tiene un mantenimiento, tiene un costo. La persona encargada del recibo de mercancía, la persona de recepción de materiales, también genera un salario. Entonces, todos esos son los costos para recibir mercancías. Administración de inventarios. Tenemos un coordinador, un almacenista o un analista de inventarios, donde va, de acuerdo a las políticas establecidas, va a administrar este inventario, ¿no? Evitar ese tema de sobrestock, de mínimos, máximos, y va a estar pendiente de esa rotación para que tengamos un buen inventario. Ahí genera el salario de esta persona capacitada para esta actividad, genera un costo. Preparación de pedidos. Cuando clasificamos estos materiales para entregarlos a la línea de producción, básicamente hay que invertir en esa mano de obra, ese costo del personal que esté en la preparación de pedidos.
Mantenimiento de inventarios, las rotaciones, todo el tema de almacenamiento, movimiento de los materiales, espacio adecuado de almacenamiento, es importante. Ahí también generamos un costo. Rotación de mercancías, lo que les venía diciendo, importante tener esas mercancías y tenemos el tipo de inventarios, uno de los más aplicados es el tipo FIFO, primeros en entrar, primeros en salir, o PEPS, primeros en entrar, primeros en salir, y aplica en la gran mayoría de compañías productoras. Entonces, esa rotación de inventario, la persona que esté a cargo de esa rotación de inventario y el sistema, pues genera también unos costos, ¿no? Todo el registro que se hace de esta rotación. Y evitar pérdidas y faltantes como último. Pérdidas que en este material lo almacenemos adecuadamente para que de pronto no tengamos eh, temas de deterioro de este material, ¿sí? O evitar esos faltantes. Volvemos a la programación que teníamos de inventarios. No podemos faltar con ese, que se nos escapa el stock y no tener cómo suministrarlo. Es súper importante esos costos. Costos de la distribución. ¿Qué nos dice nuestro material formativo? La logística de salida enmarca los procesos de transporte y distribución física de las mercancías y productos. Es el único eslabón de la cadena hacia el consumidor final. Súper importante. Ya cuando programamos transporte y enviamos, es ese último eslabón para llegar a nuestro producto terminado que cumpla con la necesidad de nuestro cliente. Requiere recursos, insumos y personal para su importante actividad dentro de los procesos logísticos. Presenta un porcentaje alto del total del costo de la cadena de abastecimiento. ¿Sí? Y aquí vemos entonces es dentro de ese costo de distribución, tenemos estos 5 aspectos. Administración del transporte aéreo, marítimo, fluvial o terrestre. De acuerdo a nuestro producto para entregar y la ubicación de nuestro cliente, entonces vamos a programar si vamos a enviar nuestro producto terminado de forma aérea, ¿sí? Viendo que los costos de transporte aéreo son 3 veces más que pueden tener un transporte marítimo o un transporte terrestre. Marítimo es el más económico de todos, pero el tiempo de tránsito es bastante largo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también esos costos. Fluvial. Fluvial, es importante tener el costo de esa parte fluvial por los afluentes en Colombia, donde hay ciertas conexiones y ciertas variables que nos traen costos directamente que nos pegan al costo del producto, ¿no? Del producto final. Entonces también tenemos variables y el medio en que se transporte por este modo fluvial, ¿listo? Terrestre es el más usado que tenemos casi que a nivel mundial. Terrestre, todas las interconexiones de carreteras, programamos vehículos, ya depende de nuestro producto, si es tubería, para traer un ejemplo, por ejemplo, una tractomula de 32, 34, 40 toneladas, para poder trasladarlo, este producto, o bueno, un fragmento de puente, trayendo el ejemplo anterior, un fragmento de puente, entonces en una tractomula, con las dimensiones, y lógicamente va el costo de gasolina, peajes, el flete, y todo el tema que vienen los vehículos como tecnomecánica, SOAT, capacitación de conductor, bueno, en fin, entonces todo esto en esta administración de transporte tenemos que tener en cuenta todos estos costos. Distribución física de las mercancías es el movimiento que hacemos realmente desde el punto de carga de nuestro producto final, en algunos casos, y en el caso de los proveedores de la materia prima, el tomar esa mercancía, cargarla y hacer la distribución para llegar a nuestro cliente. Entonces ahí también generamos un costo, que les comentaba, dependiendo del medio que usemos, y tiene ciertas variables. Les acabo de comentar, por ejemplo, el tema terrestre, en vehículos, camiones, las variables de combustible, distancia. Entonces esa distribución física nos va a traer esos costos. Igual como cuando programamos debemos conocer inmediatamente el tema de costos de esta distribución física. Programación de rutas y recorridos, igual. Igualmente, programamos qué distancia recorre, qué combustible necesita, cuántos peajes y si es internamente en Bogotá, si no tenemos peajes, los recorridos, el combustible y la ruta lógica que vamos a elaborar, vamos a diseñar para que ese producto llegue a buen fin. Entonces, todo eso trae también unos costos.
Normatividad aplicada al transporte. Es importante en este tema de normatividad que tengamos en cuenta y conozcamos muy bien, ¿sí? El Código de Tránsito y de Transporte, donde están las ciertas normas que nos permiten movilizar, normas establecidas que nos permiten movilizar carga a nivel del territorio colombiano. Lógicamente, en carretera no estoy muy seguro si son 34 a 40 toneladas que puede mover. Más de allí, un vehículo pues no podría transitar. Entonces hay unas básculas en algunos puntos de carretera donde pesan los vehículos y si el vehículo se excede, muy seguramente nos ponemos a un comparendo, la compañía se pone a un comparendo y se debe proceder con enviar otro vehículo para que hagan transborde del producto y el vehículo ya cuando cumpla con las condiciones de carga establecidas pueda seguir transitando. Entonces es súper importante tener la normativa aplicada al transporte en cuenta. Eso también nos genera un costo, ¿no? Porque si programamos mal un vehículo y no cumplimos con la normativa, va a generar ese sobrecosto de enviar otro vehículo, combustible, peajes, las horas hombre, el transportador. Bueno, entonces vamos a incurrir en ese sobrecosto. Bueno, este último punto, entre otras, hace referencia a que estos son como los más visibles. Lógicamente hay otros costos también que veremos más adelante en medio de en la operación de distribución. Vemos acá con los costos de almacenamiento. ¿Qué nos dice el material formativo? Los costos logísticos asociados con el proceso de almacenamiento se evidencian a través de toda la cadena de suministros. Por ello es importante aclarar el aprovisionamiento, inventario, distribución, tiene entre su actividad y costos algún tipo de almacenamiento por mínimo que sea. De igual manera, se requieren recursos e insumos personal para su importante actividad. Podemos mover todo el tema de almacenamiento, ¿sí? Pero como nos dice el material formativo, necesitamos recursos, mano de obra, necesitamos también recursos de movimiento montacargas, espacios de almacenamiento, estructuras de almacenamiento, ¿sí? Entonces, estos costos de almacenamiento básicamente constituyen una parte importante de toda nuestra operación logística. ¿Qué nos sigue diciendo nuestro material formativo? Para Castro 2016, recuerden que estas citas bibliográficas, Castro, ¿qué es y qué es 2016? Castro es el apellido de, muy seguramente, una persona que publicó un libro, hizo algún parágrafo, hizo alguna obra eh, correspondiente a ese almacenamiento y 2016 es el año en que fue publicado. ¿Qué nos dice para Castro 2016? El almacenamiento se puede definir como el componente del sistema logístico de la empresa que guarda productos, materias primas, partes, productos en proceso y productos terminados, y entre los puntos de origen y de consumo. Entonces, es el almacenamiento de todos estos componentes, materias primas, eh, partes en proceso, productos terminados, y está del punto A al punto B, punto de inicio al punto de origen, punto de consumo. Entonces, ahí está este almacenamiento, el costo importante. ¿Qué vemos en esto? El espacio de almacenamiento, la repetida estructura de almacenamiento, estanterías, movimientos con montacarga, personal de auxiliares de bodega, auxiliares de almacén, que ayudan a hacer todo este proceso de almacenamiento, a controlar inventarios, almacenistas, analistas de inventario. Entonces, todos estos procesos de almacenamiento van relacionados con esta operación. Y por último, el almacenamiento tiene tres funciones básicas: movimiento, depósito y transferencia de información. Aquí tenemos otra cita bibliográfica: Lambert, Stock y Elan, 1998, autores de esta publicación en el año de 1998. Entonces, retomamos: movimiento, depósito y transferencia de información. Movimiento, recepción, almacenamiento, ubicación de los componentes de acuerdo a cómo tengamos la política de almacenamiento, productos primeros en entrar, primeros en salir, productos de alta, baja y mediana rotación, ¿sí? La estantería, el espacio, el depósito donde vamos a colocarlo y toda esta información que se registra en cantidades, en unidades, en peso, en ubicaciones donde va a estar nuestro producto, ¿listo? Ya recuerden, bien sean materias primas, producto terminado, producto en proceso. Entonces, todo esto genera unos costos con toda
con todo el proceso y la mano de obra y más bien los mecanismos que usamos como montacargas, gatos hidráulicos, todo esto genera un costo de mantenimientos y de operación. Bueno, llegamos a un punto de logística inverso de reversa. Entonces me van a preguntar ustedes, ¿pero qué tiene que ver la logística inverso de reversa con el tema de los costos? Y aquí es una parte súper importante de esta logística. Entonces, ¿qué nos dice el material formativo? Tiene como función el reciclaje y recuperación de los empaques, envases y residuos peligrosos, de la misma manera del retorno de mercancías no conformes, de acuerdo con los requerimientos pactados con el cliente. Es una forma de retorno de materiales que reutilizan, reciclan o se destruyen. Entonces, traigamos el ejemplo de pronto de un electrodoméstico. ¿Sí? Entonces, nuestra compañía, como coordinadores logísticos, nos llega un pedido de, no sé, por decir algo, 50 lavadoras y vamos a trasladarlas a Girardot. Entonces, empacamos nuestras 50 lavadoras, las cargamos, nuestras 50 lavadoras ya tienen un material de empaque cada lavadora que es cartón, que es plástico, que es icopor, sí, y algunos soportes de pronto puede ser en madera, algunas estivas también. Cargamos nuestro producto, enviamos a nuestro cliente y nuestro cliente dice, perfecto, gracias por mis lavadoras, pero eh, en la negociación que va de compra, como yo necesito ponerlas a funcionar de una vez, necesito que ustedes me retiren este material de empaque. Entonces ahí es donde entra la negociación previa, donde entra la negociación previa, y nosotros como coordinadores ordenamos la recogida de ese material en el mismo vehículo, si es hacer descarga inmediata y de una vez se destapan las lavadoras y se ubican, o va a ser días después retirar ese material. Entonces, programamos un vehículo, ahí viene un costo, el costo de traslado, combustible, peajes, depende de la zona donde esté. En este caso, tenemos un ejemplo en Girardot, Bogotá-Girardot, entonces un par de peajes y los auxiliares de carga, traer este material, cargar este material, volver a las plantas a la planta de Bogotá y ahí tomamos la decisión. Si este material que está en perfecto estado, pues la gran mayoría llega en perfecto estado, lo podemos reutilizar para otros electrodomésticos, reempacar otro tipo de artículos o lo desechamos, pero con una disposición final adecuada. Enviamos a reciclar cartón, madera, enviamos a reciclar también todo el tema de plásticos, ¿sí? E icopores, podemos volverlos a reciclar, darles esa disposición final. Aparece un gráfico de la logística de inverso o reversa, lo que les hablaba, el ejemplo que les decía, está el cliente final, hace la evolución de nuestro producto, entra a un centro de evoluciones, con la bodega. ¿Qué hacemos en esta bodega? Ahí reutilizamos o le damos disposición final, distribución para la reventa, ¿sí? Podemos volver a utilizarlo para empacar otros electrodomésticos o en el caso que no lo tenemos lo enviamos a reciclar y básicamente terminaría nuestro proceso de logística inverso reversa, pero teniendo la satisfacción del cliente, que es la última figura, con este tipo de gráfico o este tipo de proceso. También encontramos los tipos de logística inversa. Entonces, tenemos como primero logística inversa de devoluciones. Lo que les acabo de explicar anteriormente es el global de la logística inversa. Y aquí ya hay unos tipos de logística que ya nos aterrizan un poco más específico a lo que es la logística inversa de devoluciones. ¿Qué nos dice? Incluye la gestión de devoluciones de acuerdo al producto por parte de los clientes, ya sea por insatisfacción, defectos o errores. Entonces, bueno, cuando en nuestras 50 lavadoras vemos que de pronto llegaron golpeadas, entonces el cliente nos va a hacer esta logística inversa en devoluciones. Entonces dice, mire, estas llegaron golpeadas, realmente el material se cayó del camión, llegaron rayadas, entonces vamos a envolver estas dos lavadoras. ¿Sí? Entonces ahí, en ese momento, recogemos esas lavadoras y también generamos ese costo de traslado, ¿no? Por defecto. Entonces, debemos manipular muy bien nuestro producto final, cargarlo muy bien y descargarlo muy bien para que llegue en perfectas condiciones a nuestro cliente y evitar esta logística de evoluciones. Otro tipo de logística es logística inversa de disposición. ¿Qué nos dice? Se refiere a la eliminación adecuada de productos que no pueden ser utilizados o recuperados. Bueno, traigamos esta misma lavadora. Entonces, ¿qué pasa? Con esta lavadora
Una de las lavadoras llegó demasiado golpeada, demasiado averiada, los materiales llegaron rotos, las partes electrónicas no se salvan porque, no sé, se cayó del camión, o bueno, tuvo pues una avería bastante fuerte y no se puede recuperar. Entonces, ¿qué debemos hacer en esa parte? Contactar a una empresa de disposición final, entregarle este componente. Ellos tienen los equipos y los parámetros reglamentados por ley para poder disponer, separar componentes. eh, Después de esa separación, los mueven, los mezclan y hacen una disposición final de esos componentes. Entonces, en esta logística de disposición, la cual también debemos evitarla, ¿no? La tenemos ahí, pero debemos evitarla. ¿Cómo la debemos evitar? Pues entregando nuestros productos cargados y descargados y transportados de una forma adecuada, con un buen empaque, un buen packing, perdón. Bueno, logística, otro de los puntos es la logística inversa de reciclaje. Ya hablamos un poco de eso. Se centra en la recuperación de materiales para reutilización de nuevos productos. Entonces, las mismas 50 cajas o las 48, porque dos salieron defectuosas y no pudimos recuperarlas, de nuestro ejemplo lavadoras. Vamos a usar esas 48 entonces para empacar nuevos productos, nuevas lavadoras y ahí ayudamos también al medio ambiente y conservamos, entonces no vamos a producir 48 cajas más porque ya tenemos 48 reutilizadas y en muy buenas condiciones. Es importante esa parte. Y logística inversa y de reacondicionamiento. Implica reparación, restauración de los productos para su reventa o reutilización. Resulta que esas 48, esas dos lavadoras, una realmente no se pudo hacer nada y se fue con disposición final. Pero tenemos la otra que solo sufrió un golpe, una avería y es reparable. Entonces se hace vía fábrica, se hace la reparación y se devuelve al proveedor o se hace la salvedad o simplemente se pone en el mercado con un precio más bajo, un poco por debajo del precio habitual y se puede vender. Entonces ahí hacemos todo el recondicionamiento y la reutilización de ese producto. Entonces, súper importante tener en cuenta esto. Bueno, pero también en esta logística tenemos unas ventajas y desventajas. Una de las ventajas es reducir el impacto del ambiente en los efectos asociados con la producción. Entonces, como ya tenemos estas 48 cajas, entonces ya no tenemos que producir otras 48, entonces reducimos ese impacto. Entonces, una de las ventajas, ¿no? De no producir otras 48 porque ya tenemos este empaque listo para usar. O tenemos esta lavadora que fue reacondicionada para poderla revender. Entonces, es importante. Reducir costos al poder reciclar materiales desechos en el proceso productivo. Entonces, en esta parte ya tenemos los materiales recogidos, entonces no vamos a tener que usar ese tipo de obra de mano, de pronto otro proceso productivo en cuestión a nuestros materiales, porque ya tenemos ese punto a favor ahí, ya tenemos un stock que hemos reutilizado. Reducción en el consumo de recursos para minimizar la compra de abastecimiento y de nuevas materias primas. Entonces, estos 48 cajas ya vienen armadas, las cajas de cartón, perdón, sí, las 48 cajas de cartón ya vienen armadas de nuestro ejemplo de lavadoras. Entonces, vamos a usar esas 48. Entonces, ahí ya no vamos a comprar material cartón o otras cajas. O si nosotros fabricamos las cajas más bien, vamos a comprar ese cartón prensado en bruto para poder fabricar esas cajas, no porque ya tenemos. Entonces, no vamos a comprar ese material y reducimos ese costo. Es importante, no compramos esa materia prima porque ya tenemos la reutilización de esas 48 cajas. Y por último, incrementa el valor en la relación cliente-empresa. Si yo soy el cliente y no sé qué hacer con esas 48 cajas y si mi proveedor la recoge, pues genial, yo a este proveedor la voy a comprar, no sé, en otro negocio de lavadoras más adelante o de neveras, de acuerdo a mi rol de negocio, voy a colocar a mi nicho de negocio, voy a colocar otra compañía, pues le voy a volver a comprar a mi proveedor que me recoge, me hace esa logística inversa, ¿no? Y a mí no me cuesta nada. Entonces, eso es una relación fuerte, se crea una relación fuerte con este tema de la logística inversa y es una ventaja propia y la cual esa ventaja es muy positiva para juntas partes. Pero también encontramos desventajas. Una de las desventajas nos dice el material formativo. Incremento en las actividades laborales debido a la complejidad en la administración de la cadena de suministro con más personal y tiempo utilizando para el retorno de las mercancías al lugar de producción.
Lo que les hablaba inicialmente, si tenemos estas 48, devolver las dos lavadoras que salieron defectuosas por daños, golpes y demás, y los 48 empaques, si no las devolvemos ese mismo día del cargue, sino días después, entonces, ¿qué va a hacer? Nos vamos a tener que desplazar un camión de Bogotá a Girardot, peajes nuevamente, combustible nuevamente, ¿cierto? Sale el conductor salario de los sociales de cargue, que cargan este producto, entonces ya es una desventaja, ya tenemos que asumir un costo de más. Lo ideal sería que ese mismo día que estamos entregando, estemos en ese mismo vehículo devolviendo ese material, ¿sí? Cuando el vehículo es propio, pues nos ahorramos esa parte, pero cuando el vehículo no es propio, esa parte y tercerizamos el vehículo, esa parte pues nos genera un sobrecosto, ¿no? Entonces, cuando es un vehículo de terceros, solo pagamos para que entreguen, pero si hay que devolver, hay que pagar para que devuelvan, ¿sí? Entonces ahí generamos un sobrecosto. O peor, cuando es propio, pues reprogramar vehículo para que después él va, entrega, vuelve, pero los días después hay que reprogramarlo para que vaya, recoja y vuelva. Entonces el costo se nos incrementa. Entonces, esas son las desventajas. La otra, participación de todos los departamentos de la empresa. Eh, En esta parte tiene que incluir, bueno, no solo la logística, sino de pronto el área comercial con el cliente. Entonces ahí participa otra vez la empresa y ya tiene otros parámetros. El cliente, el área comercial dice, yo negocié con el cliente que por favor le recojan no sé, el domingo en la tarde porque no tiene tiempo el sábado ni el viernes, sino el domingo en la tarde y el sábado no inicia producción. Entonces nos toca, ahí interviene otra parte de la empresa, que es, y nos coloca unas reglas, o sea, unos parámetros por cumplir, en este caso el área comercial, lo que haya negociado esa área con el cliente, ¿sí? También el tema contable, pues lógicamente tenemos que reportar todos estos gastos, entonces viene otra parte que incluye, otro departamento que incluyen en esta parte. Entonces, una desventaja porque ya no somos autónomos y no dependemos realmente de la negociación y dependemos también de reportar pues todos estos gastos al área contable. Y si tenemos un presupuesto por cumplir, un presupuesto que nos han dado mensual, semanal o anual, entonces no nos podemos salir de ahí. Entonces, siempre esta es una de las desventajas de esa logística inversa. Otra desventaja, seguimiento de los productos devueltos por personal especializado en inspección de materiales. Entonces, tenemos que tener que también otra parte de personal donde haga el seguimiento y garantice la disposición de estos materiales que hemos devuelto, que garantice que esas 48 cajas sí las vamos a utilizar para esto y hay una persona especializada en el tema o hay otra persona especializada, un técnico que esa lavadora que nos han devuelto quede funcional y lo más perfecta posible para el uso, ¿sí? Y otra persona y un tercero también que se encargue de disposición final de esa lavadora que realmente no sirvió para nada y se envió a destruir. Entonces también hay un costo ahí. Esa es una de las desventajas. Hay tres profesionales ahí, o un poco más por un tercero, verificando que esos procesos se cumplan. Y por último, devolución parcial de la mercancía que no permite amortizar correctamente el costo de la logística inversa. Entonces, si nos devuelven parte de los 48 empaques, genial, más las dos lavadoras dañadas, pues genial. Pero si nos devuelven, no, solo vamos a destapar 10 o 20, llévese esos 20 y venga una semana por otro, lo mismo. Entonces vamos, no podemos tener solo el costo, sino que hay que reprogramar nuevamente y volver por los otros empaques. Entonces, ahí realmente, pues no lo amortizamos completamente, sino hay que sacarle otra parte y un sobrecosto de regresar por ese tipo de materiales. Entonces, esto es claro las desventajas y las ventajas en los costos de la logística inversa. Bueno, aquí tenemos algo muy importante y esto es un poco más ampliado del material formativo. ¿Qué nos dice esta presentación? En la logística en la operación logística, lo ideal sería no tener logística inversa. Les decía hace un momento, no, o sea, lo importante, está ahí y se debe manejar para muchos casos y muchas compañías aplicadas, ¿no? Bueno, aplicar esa logística, pero pues la idea no sería tener porque nos genera un sobrecosto. Sin embargo, pues tenemos que tenerla en cuenta y ponerla en práctica cuando sea estrictamente necesario. ¿Qué nos dice? Ya que representa un cuello de botella y un costo creciente para la cadena de suministro, especialmente en épocas de crisis. Las devoluciones requieren un área y un personal específico para su atención. Les traigo como un recorrido en una época de crisis.
por decir algo, en tiempo de pandemia, uno pedía, por ejemplo, algo que rotó bastante, tapabocas. Entonces, si los encargados de zapar los tapabocas, de enviar los tapabocas, más bien, no hacían el conteo exacto y se pedía 4.000 cajas, pero llegaban, no sé, 3.950, faltaban 50 cajas, entonces esto ya, devolver el vehículo y enviar un tercero o el mismo vehículo para que recogiera y enviar, pues por todo el tema de tránsito, todo el tema de movilización en esta época de pandemia, pues generaba unos sobrecostos, ¿no? Entonces eso se ve muy afectado y había que cumplir ciertos parámetros para poder transitar. Entonces el costo se nos va a incrementar enormemente. Entonces, ¿qué nos dice? La devolución requiere un área y personal específico para su atención. Eh, Hay compañías que si la política de calidad, la política de recepción de compras y de recepción de material dice que si no llega el producto completo, pues debemos devolver todo el producto. Así nos faltan 50 cajas. Las políticas son bastante drásticas y nos pide que devolvamos todo el producto. Entonces es un sobrecosto para ese proveedor, ¿no? Y para nosotros también pues va a tener un tema de atraso si es muy puntual ese, ese material, ese producto, esa materia prima que requerimos, ¿no? Aquí hay otro muy importante, el e-commerce, las compras online. Con el auge del e-commerce, las devoluciones han aumentado debido a, que a la imposibilidad de que el cliente pueda el producto físicamente, lo que genera inseguridad en la compra frente a la experiencia a un almacén presencial. Entonces, no sé si les ha pasado en algún momento, ustedes piden algo por citar un componente por Mercado Libre, Shopee, Alibaba, Temu, y no es lo que ustedes esperan. En la fotografía se veía muy bien, pero como recomendación en este e-commerce, en estas compras online, debemos ver las fotografías y los comentarios de los usuarios que han adquirido este producto y nosotros analizarlo bien, porque pues uno ve cualquier producto, un bolso, unos zapatos, un reloj súper bonitos y lo pide y realmente no es con los materiales que llegaron, no es como se ve en la fotografía. Entonces aquí hace uno pues inconforme devuelve el producto, ¿no? Entonces ahí hay un tema de no conocer ese producto físicamente frente a una tienda, frente a una tienda física, donde uno va a conocer el producto y lo comercializa, lo ve, lo palpa, entonces ya sabe qué va a comprar. Entonces, importante este tema del e-commerce, asegurar bien con fotografías y con los comentarios de otros usuarios o de otros compradores que las cosas que vamos a adquirir sean bien. Entonces, cuando hay una devolución, ¿quién pierde? Uno, nosotros perdemos tiempo como compradores y ellos devuelven también un costo importante en devolver ese producto que no cumple con las expectativas. Y otro punto, la logística inversa también incluye la reutilización de desechos de las devoluciones, contribuyendo a reducir el impacto ambiental, lo que habíamos hablado. El impacto ambiental es único y pues esto es un buen aporte de esta logística inversa, ya que no producimos reutilizando ese cartón, ese plástico, esas estivas en madera, esas plásticas, vamos a dejar de producir o adquirir más ese tipo de materiales. Entonces ahí reducimos un poco el impacto ambiental, ¿no? Colaboramos con el medio ambiente. Bueno, continuamos. También en medio de los costos de la gestión logística encontramos unos costos ocultos. Eh, Esos costos ocultos son básicamente por errores o por no seguir esas políticas establecidas para el desarrollo de nuestro proceso logístico, ¿sí? De nuestra cadena de abastecimientos. Entonces, ¿qué nos dice la definición de los costos ocultos? En la logística, los costos ocultos son gastos no previstos ni fácilmente visibles en los registros contables, pero que impactan de forma directa en la rentabilidad y eficiencia de la operación, ¿sí? Entonces, no los podemos ver y de pronto son esos gastos que se generan de ya para allá por algún incumplimiento, algún error, pero nos va a impactar en nuestro costo de producto final y en la operación. Aquí hay algunos casos de costos ocultos.
Entonces, tenemos una categoría, hay varias categorías, pero de las más constantes, de las más ocurrentes son estas cinco. Uno es la falla operativa. Eh, ¿Qué nos trae una falla operativa? Errores que obligan a repetir tareas que generan retrasos. Entonces, si nos generan retrasos en un nivel de producción, en un nivel de entrega, entonces van a generarnos un costo, ¿no? Un costo en retraso, no cumplir con el cliente, en colocar un vehículo sobredimensionado porque es el único disponible, colocar de pronto un personal no capacitado que puede tener un error. Entonces eso es un costo, ¿no? Eso es bastante. Hay que programar todo esto desde el inicio para que no nos pase. Pero no estamos exentos que nos pasen. Y el ejemplo, reprocesos por documentos mal elaborados, tiempo de pérdidas por carga mal estimada. Si no hacemos nuestra remesa, nuestra factura, nuestra orden de carga con los parámetros exactos y revisamos, queda mal, entonces van a cargar mal, por ende van a entregar mal y nos van a devolver el producto. ¿Sí? Si no capacitamos a nuestros auxiliares en el rol realmente de auxiliar como tal, cuál es su responsabilidad y van a desarmar mal el producto, muy seguramente cuando estemos cargando o cuando el vehículo esté en movimiento, va a caer el producto al piso, se va a dañar, se va a deteriorar, se va a romper y lógicamente nos trae en la evolución de esa y cumplirle al cliente enviar otro vehículo, un mensajero, una moto, un carro un poco más pequeño, reponiendo esa carga que se dañó. ¿Listo? Otra categoría, las ineficiencias. La descripción, uso inadecuado o excesivo de recursos. Y el ejemplo, combustible extra por rutas mal planificadas, exceso de inventario inmovilizado. Si no planificamos una ruta como coordinador logístico, si estamos atentos a esa ruta, que se cumpla con las expectativas que realmente la programamos, vamos a incurrir en combustible extra. No, que yo me voy para Girardot, no me cojo la autopista sur porque me demoro y entonces le doy la vuelta por Faca, bueno. Entonces hay que mirar eso porque de pronto es 1 hora o 40 minutos más de recorrido de combustible, pues vamos a tener un consumo más de combustible, ¿no? Y otra, exceso alimentario inmovilizado. Entonces, cuando estamos sobreestoqueados de un producto y no le damos rotación, ¿qué estamos incurriendo? En un costo pagando almacenamiento por un inventario que está ahí quieto, muerto sin rotación. Y cuando nos llegue otro producto, pues tenemos que buscar otro espacio de almacenamiento que va a ocupar otro lugar y vamos a tener que pagar. Entonces hay que tener en cuenta ese tema del inventario inmovilizado, no sobreestoquearnos. ¿Listo? Problemas de calidad, defectos o incumplimientos que afectan al cliente, devoluciones, productos dañados en transporte, entregas incompletas. Lo que hablábamos hace un momento de nuestra logística inversa, el tema de las devoluciones de estas 50 lavadoras que entregamos, llegaron dos dañadas, ¿cierto? Entonces tenemos que ahí, al no cargar bien el vehículo, al manipular mal el cargue, al manipular mal el almacenamiento, el cargue más bien, la posición dentro del vehículo de estas 50 lavadoras y al descargue. Entonces, incurrimos en dañar estas dos lavadoras y uno, entregamos incompleto porque nos van a devolver esas. Entonces, nos falta por entregar dos para reponer y recoger esas dos y devolverlas a fábrica o bodega para que hagan el proceso adecuado. Entonces, este es también un costo oculto. La cuarta categoría, gestión deficiente, deficiencias en coordinación o supervisión o formación, falta de capacitación del personal, mala comunicación con proveedores, pedidos mal colocados. Lo que hablábamos en el tema de estivado con los auxiliares, hay que capacitarlos, decir, bueno, ustedes están capacitados para, el fin es estivar bien, capacitarlos, darles las herramientas para que ellos puedan desarrollar bien su trabajo. Y porque si no se cumple esto, pues lógicamente vamos a llegar con la carga defectuosa a nuestro cliente final, ¿no? Y pues eso que nos trae, pues trae devolver nuevamente la carga y reprogramar otra vez y nos trae un sobrecosto. Entonces este es un costo oculto también que por falta de capacitación y motivación al personal. Y por último, impactos externos. Factores fuera del control inmediato, pero visibles. ¿Como cuáles? Multas por incumplir regulaciones, demoras aduaneras por documentación incompleta. Inicialmente, cuando hablamos de los costos, al iniciar esta sesión sincrónica les decía de las multas. Si nosotros sabemos conocemos la normativa,
vamos a cargar los vehículos cumpliendo la normativa que no queden sobrepeso, ¿sí? O que cumplan también esos vehículos que sacamos operación a distribución, que cumplan también con el SOA, tecnomecánica que no esté vencido, porque vamos a incumplir esa regulación y vamos a tener sanciones graves como vehículo a patio, retención de mercancía, de pronto el producto que no se manipule bien durante esta transición, básicamente eso. Y en caso de importaciones, exportaciones, demoras aduaneras en importaciones, si no tenemos en cuenta todo el tema como la factura, como todos los documentos que nos exige Zona Franca para nacionalizar nuestros productos importados, ¿no? Y las firmas, todo el tema de inspección, todo el tema de regulación que nos exige Zona Franca en productos importados. Entonces, esto también es un costo oculto. Si no tenemos esto, nos vamos a retrasar, vamos a pagar más almacenaje dentro de Zona Franca hasta que la documentación esté completa. Entonces, tenemos que estar listos y preparados antes de que ocurra, tener ese paso adelante y tener nuestros documentos listos en nuestra importación para evitar esos sobrecostos. Bueno, costos ocultos. Continuamos con los costos ocultos. Tenemos en pantalla un diagrama. ¿Qué nos dice este diagrama? Lo anterior genera pérdidas económicas, incrementa los costos de la operación y tiene injerencia en la calidad en la calidad en el servicio. Entonces, claro, si yo le llego a mi cliente con las 50 neveras, pero 50 lavadoras, pero dos defectuosas, pues mi cliente me va a decir, oiga, este proveedor no maneja bien su producto. Mire cómo me lo trae, ¿no? Entonces vamos a tener ahí como esa posición ante el cliente como que no hacemos las cosas bien, ¿no? Entonces, importante. Entonces, vamos, aquí hay un diagrama de un caso particular de costos ocultos. ¿Qué nos dice? La principal causa fue la falta de formación en el personal de informática. Bueno, entonces resulta que en nuestro departamento de informática hay un par de personas que no tienen la información para ejecutar todo el desarrollo de la actividad en la compañía. ¿Qué nos trae esto? Desmotivación, que no saben realmente cómo proceder ante un caso, ¿sí? Aumento el número de ausencias. Dice el persona que no está capacitada, "Bueno, sí, pues esto me toca hacerlo así, pues no sé exactamente cómo hacerlo, pero nadie me explica, entonces me voy. Pues a ver la compañía y ahí hay un costo también oculto porque hay que contratar a la persona, liquidarlo, en fin. Tiempo del responsable para regular el ausentismo, ¿sí? Ese tiempo donde no está esa persona y quién elabora quién desarrolla esa labor, si no hay nadie, mientras que el talento humano está contratando una nueva persona, un nuevo empleado para solucionar este tema, este impasse. Entonces, ese tiempo, si se presenta un daño en el tema de informática en la compañía, va a estar sin atender. Tiempo de captura más largo, como no tenemos esta persona en ese momento ¿no? Entonces, en nuestro sistema informático para la recepción de materiales, lo llevamos a mano, pero no está subido al sistema esa información de recepción e inventarios. Hasta que puedan solucionarlo, entonces vamos a registrar y como recibimos a diario, vamos a tener un montón de información por registrar. Entonces va a ser mucho más larga subir o administrar información de ese sistema. Errores de captura se pueden presentar porque como no lo hacemos directamente en el momento que llega, sino tiempo después, por esta falta, entonces vamos a cometer errores de captura. El proceso de abastecimiento de stocks por informática no es fidedigno, fideligno, yo creo que es el tema, fideligno. O sea que no es lo que estamos registrando que sea real del físico versus el stock en el sistema. Entonces no va a ser único, ¿no? La información no va a ser clara, no va a ser exacta. A eso es lo que se refiere esta parte. Rupturas de stock, lógicamente, como no tenemos información clara en nuestro sistema, entonces el stock se nos rompe. No sabemos con realidad si tenemos 200 lavadoras más para despacho o 220, 250. Entonces hay una ruptura de ese stock que tenemos. Interrupción del trabajo y retraso de la producción. Entonces, todo lo que atrae este tipo
la falta en este ejemplo, la falta de formación en el personal de informática. Todos estos causas, todo esto lo que realmente puede entorpecer la labor común en una compañía de distribución, de administración de sistemas, de inventarios, en fin. Básicamente, entonces, esto es uno de de un ejemplo de los casos ocultos. Este material lo encuentran en el material formativo. Aquí está un poco más amplio. El material formativo encuentran esta presentación. Por último, tenemos los costos ocultos. Entonces, hay unos métodos, un método de costos ocultos. Entonces, acá nos presenta en material formativo una herramienta la cual busca identificar y medir y reducir los gastos invisibles que no aparecen de forma directa en la contabilidad. Entonces aquí nos presenta esta herramienta que es súper importante para evitar esos costos ocultos. ¿Qué herramienta es? Entonces, ¿qué nos dice la herramienta? Como primero, implementemos una estrategia. ¿Sí? ¿Qué estrategia vamos a implementar para evitar que no nos ocurran esos costos ocultos? Una planeación exacta, una verificación de nuestra carga, ¿sí? Una verificación de Entonces, vamos a implementar la estrategia para que todo esto que acabamos de ver no nos ocurra. ¿Sí? Aquí aparece lo contrario. Implementación de estrategia. Una estrategia mal aplicada genera errores operativos y desperdicio de recursos elevados o costos no previstos. ¿Sí? Entonces debemos aplicar una buena estrategia como primer punto para evitar usar esa herramienta y evitar esos costos ocultos. Formación integrada. Entonces, la capacitación de nuestros colaboradores, personal a cargo, debe ser única, que se llegue, se entienda y se ponga en práctica esa formación integrada. Sin formación integrada como segundo paso de nuestra herramienta de evitar costos ocultos, entonces dice, la ausencia de capacitación continua la ausencia de capacitación continua provoca errores humanos, baja calidad y menor eficiencia. Si no capacitamos a nuestro personal, entonces vamos a tener esos errores humanos, el auxiliar que estivó mal las lavadoras y por cuál estivó mal las lavadoras, y entonces se cayó la lavadora, el producto se dañó y nos tocó devolverlos. Ahí está ese costo oculto. Así que debemos tener con nuestro grupo una formación integrada. Comunicación, coordinación y concertación. Tener una buena comunicación en nuestro equipo de trabajo. Debemos comunicar, saber cuál es el objetivo, coordinar para cumplir ese objetivo, que todos estemos alineados en nuestro grupo de trabajo y concertar todas esas actividades, que todas las conozcamos para llegar a un objetivo y es entregar un producto en óptimas condiciones. Volvemos al ejemplo de esta formación, las 50 lavadoras, llevar esas 50 lavadoras, y no las 48 y dos dañadas, sino las 50 completas en perfecto estado. ¿Listo? Aquí, ¿qué nos dice la inversa de esta falta de comunicación? La falta de comunicación clara entre áreas genera errores, conflictos y retrasos costosos. Ya tenemos el ejemplo, no se cargó bien y llegaron dos lavadoras con defectos. Gestión de tiempo. Tenemos que programar los tiempos exactos. Sin programación de tiempos exactos y esa planificación de cómo ejecutar esas acciones de la mano con el tiempo, nos trae entonces un retraso, horas extras, porque como no programamos bien nuestro cargue, nuestro almacenamiento, nuestros movimientos de materiales, entonces tenemos que pagar horas extras a ese personal para que hagan esa labor que debe hacerse dentro del horario normal. Entonces la gestión de tiempo es súper importante. Organizaciones del trabajo. ¿Qué nos dice cuando no tenemos una organización en el trabajo? Una estructura organizativa ineficiente causa duplicidad de tareas, cuellos de botella y pérdida de tiempo. Como no está nuestro trabajo organizado, entonces nos va a causar este cuello de botella. Tenemos que hacer el trabajo dos veces. De pronto enviamos a cargar 48 o 50 lavadoras, pero otro auxiliar se cogió la misma orden de carga y está listando otras 50 lavadoras, y cuando ya están cargando, entonces ese auxiliar perdió el tiempo porque hay duplicidad en el trabajo, ¿sí? Y perdió ese tiempo importante donde hubiera preguntado en esa comunicación efectiva y qué labor, o si apoya el cargo de 50, pero era listo otras 50 porque tenía otra información. Entonces perdió ese tiempo y hay que volver a colocarlas. Entonces hay que organizar nuestro trabajo por nuestro equipo de trabajo. Condiciones de trabajo. Tenemos que tener unas buenas condiciones de trabajo y dar esa garantía a nuestro equipo de trabajo de que estamos trabajando sobre unas condiciones, con sus elementos adecuados, sus equipos adecuados, ¿sí?
¿Qué nos dice? Entornos laborales deficientes afectan la productividad y aumentan el ausentismo o rotación, de lo que implica esto gastos extras. Entonces, si uno no le da los elementos, si no tiene buena compensación en las condiciones de trabajo, si no trata al personal adecuadamente, pues las personas se van. Y ese ausentismo nos causa los costos. Hay que pagar liquidación de este empleado, eh, hacer todo el tema de gestión de talento humano y entrevistar a una persona, hacerle pruebas para que ingrese a este cargo, ¿sí? Entonces hay que tener esa coordinación, esas condiciones de trabajo óptimas para nuestro personal a cargo. Listo. Entonces, en esta herramienta de gestión, los objetivos más bien es medir el impacto económico para priorizar acciones correctivas. O sea, cuando aplicando esos 6 pasos, medimos el impacto en nuestra operación y de acuerdo a esos pasos, si no estamos cumpliendo con algunos de estos, entonces inmediatamente vamos a corregir y vamos a implementar mejoras para reducir o eliminar las pérdidas, optimizando procesos y recursos. Entonces, implementando esas mejoras, vamos a optimizar esos recursos y vamos a evitar esos costos ocultos. Súper importante. Bueno, básicamente entonces esta es nuestra presentación de costos ocultos. Continuamos con nuestra agenda. Ya hemos leído nuestro objetivo. Recuerden que nuestra competencia del día de hoy es calcular costos de operación de acuerdo con métodos, lo cual aparece reflejado en esa competencia de la guía número 5. El resultado de aprendizaje, establecer costos, establecer el costo del proceso logístico de acuerdo con las políticas de la organización. También encontramos las actividades de aprendizaje de la competencia. ¿Qué nos dice la actividad de aprendizaje de esta competencia? Los costos representan un elemento fundamental dentro de la cadena de abastecimiento, ya que determina el valor final del producto y la utilidad de la organización, afectando directamente el logro de sus objetivos estratégicos. Entre los principales costos se encuentran los relacionados con transporte, almacenamiento, inventarios, gestión administrativa, procesamiento de pedidos y mano de obra. Para el desarrollo de esta competencia, resulta indispensable reconocer y analizar los costos logísticos y operativos presentes en cada etapa de la operación de la cadena de suministros. Súper importante, es que es como este es todo el contexto de lo que acabamos de ver hace un momento en la presentación de costos y de cómo van organizados, qué costos ocultos hay, de cómo proceder cómo mejorar estos costos ocultos, esa logística inversa, para que en cada proceso de almacenamiento, transporte, los procesos logísticos no se vea afectado y los costos reduzcan. Bueno, esa es nuestra idea. Continuando con la agenda, la actividad de aprendizaje. Analizar los sistemas de información logísticos según requerimientos de la operación. ¿Y qué nos dice la definición de esta actividad de aprendizaje? En esta actividad se requiere calcular los costos de operación logística teniendo en cuenta el mercado, los presupuestos y los acuerdos de negociación, así como los riesgos asociados a los procesos logísticos. Para su desarrollo es fundamental aplicar los conocimientos adquiridos, apoyarse en el material de formación. Es importante, aprendizajes que yo siempre les voy a reiterar, nuestra formación es autónoma. Tenemos este material de formación súper importante y más allá de las sesiones sincrónicas con el instructor, ingresemos a la plataforma, verifiquemos nuestro material, es didáctico, es muy chévere, es bastante creativo nuestro material, investiguemos y apoyemos a la formación y participemos. Entonces, súper importante que verifiquemos nuestro material. En la sesión pasada habíamos hablado de la evidencia que está para realizar, está la fecha hasta el día, verificamos el lineamiento, la fecha hasta el día 21, era hasta el día de ayer. Entonces, realizar la fecha de entrega. Entonces, espero que la hayan realizado correctamente. Si tienen dudas, preguntas, pues estoy muy atento a responderlas. Recuerden que todo esta evidencia generaba, este informe más bien, generaba, de acuerdo a la investigación del método FIFO, que lo expliqué la clase pasada, primero sin entrar, primero salir, método de inventario, método LIFO es inverso al método FIFO, que es primeros en entrar, es diferente, es últimos en entrar, son los primeros en salir. Es un método de rotación que es diferente al FIFO. Pocas empresas utilizan este método, el más usado es el primero en entrar, primero en salir, ¿sí? Y por último, la investigación sobre costo promedio ponderado. ¿Qué nos quiere decir esto? Si recibimos 3 productos con diferente precio, pero es la misma referencia,
Entonces vamos a tomar el costo de esos productos y lo sumamos y dividimos entre 3 para tener un costo promedio y ponderado de nuestro material, materia prima, en fin. Entonces, ¿qué nos piden acá? El trabajo es realizar un cuadro comparativo con las desventajas y ventajas de cada uno de los métodos de valoración. ¿Cuáles métodos de valoración? Los que vimos anteriormente. Método FIFO, LIFO y costo promedio ponderado. ¿Qué nos pide? Un cuadro comparativo. El formato de entregar es PDF, mínimo 3 ventajas y 3 desventajas con esto. Esto ya lo hemos visto en la clase anterior, entonces aquí lo reitero por si hay dudas. Entonces, y no hemos subido la evidencia, la subamos por estos bajos parámetros. ¿Dónde la subimos? En el espacio de cuadro comparativo, en la parte de cuadro comparativo de los métodos para determinación de los costos con el código guía 5 2103033025. Evidencia número 1. Aquí ya aparece nuestra lista de verificación, donde hay unos porcentajes para calificación de esta evidencia, 20, 20, 20, 20, 20%, los cuales suman un 100%. Con estas variables, elaborar el cuadro comparativo de los métodos para determinación de los costos con los conceptos asociados utilizando las TIP. Si lo elaboró, entonces utilizó las TIP, claro, 20%, ya tenemos un 20% de esa calificación de la evidencia. Incluyó los conceptos descritos en la guía y muestra identificación de los métodos de valoración de inventarios en el cuadro comparativo. Si lo hizo y si mostró esa identificación de los métodos, 20%. Identificó las ventajas y desventajas de cada método de valoración de inventarios. Si lo demostró, 20%. Demostró coherencia en la distribución de temas y subtemas presentados en el cuadro comparativo de los métodos de determinación de costos. Sí lo demostró, 20%, llevamos un 80%. Y por último, envió la evidencia a través de la plataforma de aprendizaje. Entonces, solo con el envío ya tiene un 20%, lo cual suma un 100% para probar nuestra evidencia. Aquí los lineamientos de entrega, el cuadro comparativo. La fecha de inicio fue la clase anterior, el 14. La fecha de entrega era el día de ayer. Si aún no lo he entregado, pues los invito a que suban la evidencia con estos parámetros. El formato es PDF y ya sabemos dónde entregar en nuestra plataforma Sajuna en el espacio de cuadro comparativo con los métodos de determinación de los costos. Las recomendaciones que dejé son iguales a las de la clase anterior. Investigar casos reales de aplicación, buscar ejemplos concretos de las empresas que utilicen diferentes métodos de evaluación de costos PEPs, WEPs y promedio ponderado. Consultar fuentes confiables autorizadas y actualizadas. Utilizar, aquí que nos recomiendan, utilizar libros de contabilidad, costos, normas contables como las normas NIF, artículos académicos o portales especializados en logística y finanzas. Esto para ayudarnos a realizar nuestra evidencia detalladamente y precisa. Y por última recomendación, relaciona los métodos con el tiempo de empresa o industria. Investiga qué métodos son más adecuados para diferentes sectores. Por ejemplo, manufactura, comercio, alimentos, tecnología y por qué. Uno de los métodos más aplicados en los alimentos son los primeros en entrar y primeros en salir. Eso es un tip en la industria de alimentos. Muy seguramente en el comercio aplique el método LIP. Entonces, ahí investigamos a manera informativa en esos métodos, en qué estos tipos de industrias, cuáles son los más adecuados. ¿Listo? Y recordar la frase, por último, ya recordar nuestra frase motivadora que dice lo siguiente. La logística es el arte de llevar el producto correcto en la cantidad correcta, en las condiciones correctas, al lugar correcto, en el momento correcto y al cliente correcto. Y por último, al costo correcto. Entonces, nuestra operación logística debe ser impecable. En el momento justo, material justo, eh, costo justo. ¿Quién dijo esto? Ronald H. Bayut. Es un destacado académico especializado en logística y cadena de suministro y gestión de operaciones. Entonces, ya en esta frase, es nuestro, nuestra frase motivadora del área logística, y con esta frase vamos a tener este conocimiento de encaminarnos en toda nuestra operación, que así cumplir esta frase en toda nuestra operación logística. Bueno, gracias realmente por asistir a la sesión sincrónica para el día de hoy. Me quedo si tienen algunas preguntas, dudas o preguntas para responder. Muchas gracias. Cierro grabación de la sesión sincrónica.
Joana, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿Cómo te acabo de ir? ¿Cómo te pareció la formación? todo muy bien. Bueno, Joana, quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes por qué no asistieron los demás aprendices? Envié 140 correos aproximadamente, pero pues, ¿sabes por qué no ingresaron? ¿De pronto tienes alguna idea? Lo que pasa es que ahí decía que a las 7 y se queda uno esperando ahí que le dieran acceso. Sí, estaba desde las 7 conectado. Sí, desde las 7 estaban conectados, sí, señor. Ok, ok, sí, pues no sé, se tuvo